Perfecto, maestro, ya estamos listos. Pues muy buenas tardes, estimados amigos, sean ustedes bienvenidos en esta tarde a la barra de profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses AC, a la cápsula jurídica que tenemos programadas para el día de hoy. Ya se encuentra con nosotros el maestro Armando Ansaldo Izquierdo, quien es juez del sistema procesal acusatorio aquí en la Ciudad de México y quien nos expondrá precisamente el tema del hecho con apariencia de delito. Realmente un tema pues muy interesante, el estándar probatorio de ¿cómo se llama? El estándar probatorio del auto de vinculación a proceso, perdón, me confundí con el tema, es un tema muy interesante, sobre todo porque la situación, pues se dice, ¿no? En todas las aulas, en todas las plataformas, que el estándar ha bajado precisamente respecto al dictado de la autovinculación. Y bueno, pues precisamente para eso lo hemos convocado a esta cápsula jurídica y le damos la más cordial de las bienvenidas. Bienvenido, maestro. Buena tarde. Muchísimas gracias, doctora Boites. Buenas tardes a todos. Mi nombre, como ya lo dijo el doctor Boites, es Armando Ansaldo Izquierdo. Antes que nada, quisiera agradecerles por escucharme. Quisiera agradecer al doctor por invitarme a dar esta cápsula, aunque al principio me pareció que era un tema relativamente fácil. Sin embargo, después entendí que el doctor Aboites me tendió una trampa, porque estoy seguro que se me va a echar encima el gremio jurídico de los postulantes, porque sí es un tema polémico, es un tema que tiene muchas aristas y hay muchas perspectivas, muchos puntos de vista distintos. Pero bueno, iniciamos, doctor. Usted me indica cuando iniciamos, ya. Claro que sí, adelante, adelante, podemos compartir pantalla y lo que guste, estamos a la orden. Bien, muchas gracias. Bien, pues el tema, como ya lo decía el doctor, el tema que se me propuso es el estándar probatorio en el auto de vinculación a proceso. Yo quisiera empezar señalando qué es lo que debemos de entender por estándar. Este tipo de palabras que se utilizan de manera, a veces no sabemos cuál es el significado. Estándar, la Real Academia de la Lengua Española nos indica que es una adaptación gráfica de la voz inglesa estándar. Señala la Real Academia que su significado, cuando se utiliza como un adjetivo, indica que sirve como modelo, patrón o punto de referencia. En este caso, y para fines de esta presentación, de esta charla, considero que el significado es el que se emplea como sustantivo, es decir, el significado que se le da cuando la palabra estándar se emplea como sustantivo es el significado de nivel referido a la calidad. En este caso, el nivel referido a la calidad de la prueba, en el tema que vamos a abordar. Por cuanto se refiere a la prueba, encontré que hay algunos autores que señalan que prueba proviene del latín prove, que significa honradamente, al estimarse que obra con honradez el que prueba lo que pretende. Otros autores indican que este vocablo, esta palabra prueba, proviene de probandum, que significa experimentar, patentizar, hacer fe, etc. Encontré una definición de un autor uruguayo que me gustó. Él dice que la prueba es la acción y el efecto de probar, y que probar no es otra cosa más que demostrar de algún modo la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación. Señala este autor que normalmente la prueba recae sobre los hechos, pues el derecho no se prueba. Esta situación pues la entendemos perfectamente, ¿no? El derecho es preexistente, el derecho no se prueba. Bien, entonces tenemos que el estándar probatorio no es otra cosa sino el nivel de experiencia, el nivel de exigencia en nuestros argumentos para demostrar tal o cual cosa.
En el caso que nos ocupa, el nivel de exigencia para el dictado de un auto de vinculación a proceso. Y el auto de vinculación a proceso, pues todos sabemos que viene contemplado en el artículo 19 constitucional. Indica este artículo que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición sin que se justifique precisamente con esto, con un auto de vinculación a proceso, en el cual se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Sabemos bien que este artículo 19 se encuentra relacionado con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual, pues ya de una manera un poco más desarrollada, entendemos que los artículos que contempla la norma fundamental, pues vienen señalados de manera más general, ¿no? En el artículo 316, pues se desarrolla un poquito más estos requisitos en 4 fracciones. Dice este artículo 316 que se deberá dictar un auto de vinculación a proceso cuando se cumplan los siguientes requisitos. Y en sus primeras 2 fracciones, pues, enuncia requisitos de tipo formal, que se haya formulado imputación, señala la primera fracción. Esto resulta completamente lógico y comprensible, ya que la imputación, pues, es la premisa fáctica que el agente del Ministerio Público deberá acreditar durante el desarrollo de la audiencia. El segundo requisito es que se haya dado la oportunidad de declarar al justiciable, en el entendido de que al darle esta oportunidad de declarar, pues se le debe prevenir de las consecuencias de emitir una declaración ante la autoridad jurisdiccional. El tercer requisito, que ya no es puramente formal, sino de fondo, este requisito indica que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Voy a hacer énfasis en estas palabras, datos de prueba. Desde aquí, un servidor, en mi humilde opinión, ya se empieza a hablar de este estándar de prueba, ¿no? Nos habla de datos de prueba únicamente. El artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues nos indica que debemos de entender por datos de prueba. Más adelante, si quieren, le doy lectura al 261 para saber qué es el dato de prueba. Luego, de una vez, dice el artículo 261 que no es otra cosa más que la referencia a al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación. La ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos indica lo que debemos entender por un dato de prueba. Entonces, la fracción tercera de este artículo 316 nos indica que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se deben desprender datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. La última parte de esta fracción tercera del artículo 316 ya le da una responsabilidad al juzgador, pues indica que se entenderá que habrán datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito cuando existen indicios razonables que sí permitan suponerlo. Es decir, el juez tiene que hacer, tiene que valorar razonablemente estos indicios para determinar si es probable o no que se haya cometido este hecho que la ley señala como delito. Tenemos entonces que el problema radica principalmente en la premisa fáctica y el nivel de elementos de convicción para demostrar esta premisa fáctica, que como ya se indicó, esta premisa fáctica se desprende pues de la propia imputación que realiza el agente del Ministerio Público y tenemos que observar si esta premisa fáctica es subsumible en la conducta que la ley señala como delito. Es entonces cuando se debe dictar un auto de vinculación a proceso. Los maestros
Cuando estábamos en la licenciatura, pues nos explicaban que para que sea subsumible la conducta en el tipo penal, pues debe de encuadrar, debe de acomodarle perfectamente. Es como un guante que tiene 5 compartimientos para meter los dedos. Si sobra o si falta un compartimento de esta prenda, pues ya no encuadra perfectamente, ¿no? Entonces, esta premisa fáctica debe estar subsumible en la conducta. Bien, finalmente la última fracción del artículo 316, pues indica que no se deberá actualizar ninguna causa de extinción de la acción penal ni de excluyente del delito. Como causas de extinción de la acción penal, el Código Penal de la Ciudad de México en el artículo 94 nos indica lo que se debe de entender por causas de extinción penal, lo que pueden ser las causas de extinción penal, que también el 485, el artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala las mismas hipótesis como causas de extinción de la acción penal, y bueno, señala entre otras el cumplimiento de la pena, la muerte del inculpado, el reconocimiento de la inocencia, el perdón del ofendido, pero tanto el 485 del Código Nacional como la fracción 13, me parece que es del artículo 94 del Código Penal, resalta que será una causa, perdón, de extinción de la acción penal el hecho eh, del cumplimiento de los criterios de oportunidad o el hecho de acceder a una solución alterna. Esto tiene completamente congruencia. El Código Nacional de Procedimientos Penales indica la misma situación, ya desglosada, por ejemplo, en el artículo 189, que corresponde al acuerdo reparatorio, pues también indica que la consecuencia de dar cumplimiento a un acuerdo reparatorio de forma inmediata, pues es la extinción de la acción penal. De igual manera, el artículo 195 de este mismo ordenamiento, que habla, el 191, perdón, habla de la suspensión condicional del proceso, también indica que de darse el cumplimiento al planteamiento de la reparación del daño y a las condiciones a las que se somete el justiciable, pues la consecuencia que trae este cumplimiento de esas condiciones y del planteamiento de la reparación del daño es precisamente la extinción de la acción penal. Y el artículo 257, pues también establece el cumplimiento de los criterios de oportunidad. Por cuanto hace a las causas de exclusión del delito, estas vienen contempladas por cuanto hace a la Ciudad de México en nuestro Código Penal para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México en el artículo 29. El artículo 29 pues nos dice cuáles son las causas de exclusión del delito. Eh, Señala que habrá causas de exclusión del delito cuando existan causas de atipicidad, de justificación, causas de justificación y causas de inculpabilidad. Bien, yo considero que esta última fracción del artículo 316 no puede ser abordada por el juzgador en la audiencia de manera pormenorizada y valorando uno a uno los elementos negativos de estos elementos del delito, ¿no? Es únicamente de manera genérica señalar que no se actualiza ninguna de estas causas para no exceder y las exigencias que la propia norma constitucional y procesal nos indican. Bien, una vez que hemos desmenuzado y reflexionado sobre los elementos de nuestro tema, me parece que es oportuno ya regresar al estudio de fondo del mismo, es decir, cuál es el nivel de exigencia que tienen las partes para
demostrar sus afirmaciones. Bueno, partimos de la idea que la carga probatoria corresponde al agente del Ministerio Público. Esto establecido por la propia norma constitucional en su artículo 20, apartado A, fracción quinta, y el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 130, pues señala que la carga probatoria, la carga de probar, corresponde al agente del Ministerio Público. Y precisamente es esta institución a la que el nivel de exigencia que se le requiere es únicamente establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió. Aquí me parece conveniente recordar el propósito del legislador en la reforma constitucional de junio del 2018, que fue precisamente disminuir el estándar probatorio para la acreditación de los hechos. Esto lo podemos desprender de la exposición de motivos que hace el legislador respecto de esta reforma constitucional de junio del 2018. Irremediablemente tenemos que hablar del auto de formal prisión. El auto de formal prisión sí requería un estándar probatorio mayor, ameritaba la demostración del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado. Ahora, en el auto de vinculación a proceso, pues únicamente se sustenta la existencia de un hecho punible. Ya no tendríamos que acreditar el cuerpo del delito como anteriormente se requería, y es precisamente el propósito del legislador va en ese sentido, debido a las diferentes vicisitudes con las que se encontraron los operadores jurídicos. Eh, eh, Recuerdo los comentarios de los maestros, a mí no me tocó vivirlo, pero recuerdo que indicaban que la reforma constitucional eh, de 1993 respecto de esta situación del artículo 19 constitucional, en donde se requería al Ministerio Público un mayor estándar de prueba, pues esto dio cabida a que los juzgadores no libraran las órdenes de aprehensión tratándose del artículo 16 y también no dictaran autos de formal prisión debido a la exigencia que se le requería al Ministerio Público para acreditar el cuerpo del delito. Y decían que, bueno, estas problemáticas a las que se enfrentaban, pues paradójicamente daban como resultado impunidad y abusos por parte de los operadores jurídicos. Efectivamente, recordemos que los requisitos para el dictado de un auto de formal prisión eran precisamente esta acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado. La problemática principal a la que se enfrentaban los operadores jurídicos era que cada legislación secundaria estableció el propio contenido o establecía lo que se debería entender por cuerpo del delito, imperando la disparidad de criterios e incluso los excesos de las legislaciones locales, ya que en algunos casos existía una exigencia bastante alta y en otros pues la exigencia era bastante baja. Yo recuerdo precisamente que esta, esta problemática para saber qué era el cuerpo del delito no solamente era para los operadores jurídicos, sino para la sociedad en general. Recuerdo comentarios chuscos por parte de nuestros profesores, incluso que decían que, por ejemplo, en el delito de homicidio, para algunos operadores jurídicos, supongo que para la sociedad también en general, y me causa mucho sentido que pensaran que el cuerpo del delito pues era el cuerpo del occiso que se encontraba ahí, que yacía en el piso, y decían que ese era el cuerpo del delito, ¿no? Les quiero compartir un videíto muy cortito, es un minuto, no menos de un minuto, son segundos nada más, para que vean en un video de la época de los años 50, donde supongo que muchos conocen esta película. Aquí se puede reflejar lo que la sociedad, el sentir de la sociedad y lo que se pensaba por parte de la sociedad que era el cuerpo del delito. No sé si me permita compartirle este video,
Doctor, Claro que sí, maestro, está listo. Adelante. ahí me dice que ya lo estoy compartiendo, no sé si ya lo vean. Sí, ya está en pantalla, maestro. Bien, lo voy a reproducir entonces. Les voy a cantar la canción, nomás que les va a costar un peso. Bien, sí se pudo observar, ¿verdad, doctor? Sí, maestro, se oyó perfecto y se vio bien. Bien, bueno, esto pues fue únicamente con el único propósito de reflejar lo que la sociedad de aquella época, e incluso yo todavía llegué a- a tener contacto con este tipo de criterios, ¿no? Donde el cuerpo del delito, pues cada quien lo interpretaba a su manera y cada quien le daba la definición que quería y los elementos, ¿no? Esto, en la reforma constitucional del 2008, pues dice el legislador que es uno de los principales motivos por los cuales deciden eh, realizar esta reforma. Incluso el Código Procesal para el Distrito Federal, en su artículo 122, indica qué es lo que se debe entender por cuerpo del delito. Y yo recuerdo cuando iniciaba mi, mi, carrera laboral en esta casa de justicia tan bonita que es el Tribunal Superior de Justicia, este, eh, el artículo 122, pues en la sala en donde yo me encontraba con el maestro Mauricio Lozoya, él era de la opinión que sí se debería de estudiar los elementos objetivos, subjetivos y normativos. Incluso cuando en la reforma del 2005 se trató de minimizar este estudio de todos estos requisitos, al artículo 122 sufrió una reforma en el 2005, sin embargo, en suplencia máxima de la queja y para tutelar cualquier tipo de violación, eh, pues se estudiaba en la sala en la que yo me encontraba, se estudiaba en su totalidad los elementos objetivos, subjetivos y normativos. Le voy a dar lectura de manera rápida al artículo 122 para recordar un poquito cómo lo contemplaba nuestra legislación procesal. Dice artículo 122, el Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado como base del ejercicio de la acción penal, y la autoridad judicial a su vez examinará si ambos requisitos están acreditados en autos, eh, examinará si ambos requisitos están acreditados en autos. El cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando se acredite el conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito. En los casos en que la ley incorpore en la descripción de la conducta prevista como elemento un elemento subjetivo o normativo, como elemento constitutivo esencial, será necesaria la acreditación del mismo para la comprobación del cuerpo del delito. Perdón. Bien, pues esta reforma que les comentaba respecto de la reforma constitucional del 2008 y todos los trabajos legislativos se realizaron, pues se advierte una intención franca del constituyente para dirigir esta reforma a combatir la ineficacia, la impunidad, la frustración, la desconfianza social que había en esos momentos, y que esto, según el legislador, era generado por la exigencia hacia el Ministerio Público de un estándar probatorio durante la averiguación previa para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Por eso es que se cambia este, esta exigencia, y el nuevo sistema de justicia pues únicamente exige para la legal apertura del periodo de investigación, ya no exige esta acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado. Ahora únicamente el auto de vinculación a proceso exige contar con datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en este hecho, evitando la presentación de pruebas formalizadas durante la primera etapa de investigación del procedimiento,
buscando con ello que se mantenga la objetividad e imparcialidad dentro de la etapa de investigación. En este orden de ideas, el auto de vinculación a proceso me parece relevante señalarlo porque advierto mucha preocupación por parte de los abogados postulantes en el dictado de un auto de vinculación a proceso. Su interés es a toda costa que sea un auto donde no se vincule a su representado. Sin embargo, yo considero que deberíamos de poner mayor atención, por ejemplo, en otras situaciones como una medida cautelar, ¿no? Tal vez esta preocupación sea debido a eso, al abuso en la prisión preventiva por parte de algunos operadores jurídicos y eh, eh, es la preocupación que tienen los compañeros postulantes para el dictado de un auto de vinculación a proceso, que incluso en algunas ocasiones pues hay salidas alternas que proceden, una vez dictado este auto de vinculación, proceden algunas salidas alternas y hay muchos abogados postulantes que no toman en cuenta esta situación, únicamente les preocupa el dictado del auto de vinculación a proceso. Esto lo digo ¿por qué? Porque la única consecuencia del auto de vinculación a proceso, pues es que la persona imputada se le sujeta a una investigación formalizada por un plazo perentorio no mayor a 6 meses. Dice el artículo 321 que en ningún caso podrá ser mayor a 6 meses, ¿no? Eh, Esto con la intención de que las partes involucradas en el conflicto penal recaben medios de convicción que permitan determinar en una etapa posterior denominada etapa intermedia si lo obtenido es suficiente para que la autoridad ministerial formule acusación al imputado y en su caso eh, se le lleve a un juicio oral para determinar su responsabilidad en el hecho delictuoso imputado. Es decir, en el sistema procesal acusatorio, el auto de vinculación a proceso no trae aparejada la prisión preventiva. Bueno, existen delitos que son de prisión preventiva oficiosa, los contemplados en el catálogo del artículo 19 constitucional, sin embargo, pues no todos, hay muchos que no traen aparejada la prisión preventiva y creo que debería de ser una situación, una característica que les debería de preocupar más a los abogados postulantes esta parte de la medida cautelar o incluso alguna salida alterna, ¿no? Con todo respeto, espero que a nadie incomode con mis sugerencias, con mis apreciaciones. Esta charla entiendo que es para eso, para retroalimentarnos con puntos de vista y pues cada uno sacará el mejor criterio que considere pertinente. Pero bueno, regresemos al nivel de exigencia para establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito. Lo anterior irremediablemente implica preguntarnos cómo debe de hacerse el ejercicio por parte del juzgador para establecer, a partir de los datos de prueba que le proporcionen las partes, si un hecho constituye delito conforme a la ley penal. Como se ha podido constatar, ya no resulta necesario que este análisis se haga colmando los elementos del tipo penal. Ahora el mandato es distinto, solo se debe establecer un hecho que encuadre en un tipo penal, tomando en cuenta que la calificación jurídica incluso de este hecho puede variar, ¿no? Hasta cuando se llega a juicio oral y en la acusación pues podría variar esta clasificación jurídica. Para entender un poquito qué es este ejercicio que debe hacer el juzgador, la jurisprudencia nos ha permitido, nos ha ofrecido un test de racionalidad. Tal vez ya todos los operadores jurídicos van a conocer esta jurisprudencia, sin embargo, pues a manera de información didáctica, les indico el registro digital, es la jurisprudencia 2017-728, cuyo rubro indica auto de vinculación a proceso, test de racionalidad que procede a aplicar para el estudio de los datos de prueba, a partir de los cuales puede establecerse que se ha cometido un hecho imputado como delito. Esta jurisprudencia pues en lo particular me ha ayudado a realizar este análisis de racionalidad a los datos de prueba a partir de los cuales se debe establecer si se ha cometido un hecho imputado como delito. Eh, eh,
de manera muy concreta, muy genérica, en esta jurisprudencia, lo que nos dice lo que nos aporta esta jurisprudencia es el nivel de exigencia probatoria, la diferencia entre este nivel de exigencia probatoria entre las resoluciones susceptibles de ser dictadas en una audiencia inicial frente a las resoluciones dictadas en juicio oral, es decir, la sentencia definitiva. Tiene 4 rubros únicamente, los voy a mencionar de manera muy concreta. Dice esta jurisprudencia que para la aceptación o el rechazo de la premisa fáctica se debe acreditar primero una hipótesis, ¿no? Es decir, una teoría del caso, una proposición que tiene como sustento un hecho captado por medio de los sentidos. Los enunciados que integran esta hipótesis, que no es otra cosa que los razonamientos con cierta probabilidad o verosimilitud de esta hipótesis. Y estos razonamientos deben de ser verificables mediante la existencia de datos que establezcan, pues, precisamente es la existencia de este hecho, del cual hemos comentado tan ampliamente. Aquí, esta jurisprudencia nos dice que la valoración que haga el juzgador respecto de la verificación de estos enunciados debe ser racional, es decir, debe de emplear elementos racionales de acuerdo a la lógica, a las máximas de la experiencia, al método científico y al pensar reflexivo para valorar e interpretar los resultados de la aportación de datos de prueba en conjunción con lo alegado para determinar qué puede dar o considerar como probado. Esto no es otra cosa más que evaluar el grado de probabilidad con fundamento en los medios disponibles para considerar si una cosa es verdadera o no. La hipótesis se puede considerar verdadera o no. Y finalmente, el último requisito que nos dice, que nos marca este test de racionalidad y que, insisto, nos ayuda mucho a los operadores jurídicos, es la aceptación o el rechazo de la hipótesis. Indica que el juez debe contrastar las afirmaciones unas con otras de la hipótesis fáctica, poniendo a prueba el valor explicativo. Dice que debe de existir un nexo causal entre el medio de prueba y el carácter lógico de estas hipótesis, de modo tal que se configure una razón para su aceptación. Y derivado de este ejercicio de racionalidad que nos da esta jurisprudencia, que implica el encuadramiento de la norma penal, el juzgador, pues es evidente que debe expresar de manera clara el delito con sus respectivas circunstancias modificativas, todo esto como parte de la clasificación legal de la conducta. En este sentido, tal actuar, dependerá de la metodología propia que elija el propio operador jurídico para otorgar claridad y certeza a su determinación, en la que sí, lo que sí se le exige es que debe dejar bien establecido el hecho imputado, las circunstancias propias de ejecución, el tipo penal, que en su criterio se actualiza, y todo esto derivado de su examen abstracto de la adecuación de la norma penal al caso concreto. No sé, pongo un ejemplo, el más sencillo y lo que más tenemos a la mano los operadores jurídicos de aquí de la Ciudad de México, el pan de cada día, pues son los robos, ¿no? La descripción del tipo penal, pues señala que comete el delito de robo, el que se apodere con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, de una cosa mueble ajena. Pongamos el ejemplo de una persona que se apodera de un vehículo automotriz. Esta persona trabaja en un condominio donde viven varios propietarios, es una propiedad en condominio, cada uno tiene su departamento, y esta persona funge como una especie de velador, como un vigilante privado, pero realiza diversas funciones, entre ellas pues el estacionar los vehículos automotrices, porque ya ven que en este tipo de viviendas que son muy prolíficas aquí en la Ciudad de México,
pues el estacionamiento es una problemática, entonces le dejan las llaves al conserje, al portero, no sé cómo lo quieran denominar, al vigilante, para que él estacione los vehículos, y cuando alguien tenga la necesidad de salir, como es muy reducido el espacio, pues hay la necesidad de mover los vehículos para darle oportunidad a la otra persona que salga. Entonces, el conserje tiene las llaves de esos vehículos y pongo este ejemplo para darnos una idea de cómo podemos analizar la estructura del tipo penal sin necesidad de hacer un estudio pormenorizado de todos los elementos, como anteriormente se requería. Eh, Resulta que este señor que se encarga de acomodar los vehículos se pone una borrachera en la noche, decide tomar una camioneta de lujo que se encontraba ahí, como él tenía las llaves, la saca y se la lleva, ¿no? Se va a, pues a presumir con sus amigos, se pone una borrachera de aquellas, regresa al otro día, pero ya con las llantas ponchadas, sin gasolina, perdón. Entonces, pues regresa ya empujando incluso el vehículo, lo mete empujando al domicilio de donde lo sacó, del domicilio del cual se apoderó de este vehículo. Y ya para esto, pues ya se había iniciado una denuncia en su contra, ya había iniciado la persecución penal el agente del Ministerio Público. Bueno, ¿a qué voy? De manera muy concreta, el juez, al hacer un análisis de estos elementos del tipo penal, pues observa que no se acredita el ánimo de dominio, ¿no? Se acredita un ánimo diverso de dominio, porque el señor pues no tenía ese ánimo de dominio, sino solamente, en todo caso, tenía un ánimo de uso, porque lo sacó por un determinado tiempo y él mismo lo regresó, sin necesidad de que alguien lo detuviera ni nada, él por su propia voluntad lo regresó. Entonces, para el juzgador en ese momento no se acreditaba este elemento de la descripción del tipo penal consistente en el ánimo de dominio. Todos los demás requisitos sí se acreditaban, ¿no? Pero entonces ahí ya es cuando entra la reclasificación que puede hacer incluso el juez de control. Bueno, eh, lo pongo de manera muy concreta para que nos percatemos que el juez sí debe de realizar este estudio estructural del tipo penal, un estudio de los elementos que contempla este tipo penal, y en todo caso reclasificar o incluso pues dictar el auto de no vinculación a proceso. Eh, Esto lo digo para sostener una vez más que el juez de control debe fundar y motivar suficientemente su ejercicio de ponderación de los datos de prueba referidos por el Ministerio Público. Toda la información que le haga llegar el agente del Ministerio Público, pues el juzgador la debe de ponderar y debe fundar y motivar esta ponderación. Debe de exponer las razones y fundamentos que le llevan a considerarlos idóneos y pertinentes con base con base en las reglas de la lógica, como ya se los había indicado, las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia para tener establecida la existencia del hecho considerado como delito y cumplir con el requisito de fondo. Esta valoración de la prueba en base a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, pues nos la otorga la doctrina y la jurisprudencia, porque pues la norma procesal nos hace mención únicamente de que la prueba, el artículo 265 nos señala que la prueba, el órgano jurisdiccional dice, asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas, y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Esta definición que hace el Código Nacional de Procedimientos Penales, esta valoración de los datos de prueba, se reproduce de una manera muy similar. Incluso el artículo 359 y el 402 creo que tienen una redacción idéntica en cuanto a esta valoración respecto del juez, que debe ser libre y lógica. Hay que tomar en cuenta que pasamos de una valoración
que se llama valoración de prueba tasada, en donde la propia ley nos indica el valor de cada prueba, pasamos a un sistema de libre valoración de la prueba. Esta valoración, coincido con algunos autores en que es una valoración libre de reglas jurídicas, sí, pero no de reglas de racionalidad, es decir, la prueba tiene que ser valorada de acuerdo con las reglas de la lógica, el conocimiento científico y las máximas de la experiencia. Según algunos autores, las máximas de la experiencia, conjuntamente con esta lógica, pues determinan lo que la doctrina llama la sana crítica, ¿no? Conjuntamente. De manera muy somera les indico, bueno, la lógica aristotélica, ¿no? De premisa mayor, premisa menor y conclusión, porque hay autores como Tarufo que señalan, creo, 9 tipos de lógica diferentes. No quiero adentrarme, porque no es el tema de esta exposición, no quiero adentrarme en esta situación, pero únicamente sí quiero indicar que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que actualmente el juzgador tiene la obligación de valorar la prueba de manera libre y lógica. Como vimos en la jurisprudencia que leí, que a mi parecer, a lo mejor estoy equivocado, es un método de inducción, este test de racionalidad que hace que se indica en esta jurisprudencia. Bien, me indicaron que únicamente tengo 1 hora, entonces voy a tratar de concluir muy rápidamente para no pasarme de esta hora, porque me parece que tienen otra charla, otra cápsula jurídica a las 5. Entonces, únicamente me gustaría concluir respecto del tema que me tocó, el estándar probatorio actualmente que se exige eh, es, eh, es menor al requerido para el auto de formal prisión que se requería en el sistema anterior. Sí, yo considero que sí, sí es menor el estándar probatorio que se exige actualmente, porque el juez de control para el dictado de un auto de vinculación a proceso no está legalmente obligado a realizar un desglose de los elementos del delito, sino que únicamente una vez que se ha establecido de manera clara el hecho materia de la imputación, lleva a cabo un ejercicio tendente a determinar si esa conducta encuadra en alguna de las descripciones típicas que en abstracto describe la norma penal como delitos y la probabilidad de que el imputado lo cometió. Para mí, el estándar probatorio exigido para un auto de vinculación es menor al exigido en un auto de formal prisión. De igual forma, es menor al exigido en una sentencia de juicio oral. Esto en razón de que solo debemos valorar a la existencia de un hecho ponderando los argumentos de las partes y la idoneidad y pertinencia de sus pruebas, tomando en consideración que en el estadio procesal de una audiencia inicial para dictar un auto de vinculación a proceso, la duda no trae como consecuencia la absolución, como en una sentencia en donde el tribunal, y es aquí donde el último párrafo del artículo 402, me parece, sí, 400. De regreso, aunque no me quiere ver, pero quiero a mi mujer de regreso. El último párrafo del artículo 402 nos indica que nadie podrá ser condenado sino cuando el tribunal que lo juzgue adquiera la convicción, más allá de toda duda razonable, que el acusado es responsable de la comisión del hecho por el que siguió el juicio. La duda siempre favorece al inculpado, al acusado, nos dice el artículo 402 en su último párrafo. Esta duda no aplica a mi parecer y a mi particular punto de vista, no aplica para el estadio de una audiencia inicial al momento de dictar un auto de vinculación a proceso.
la duda, ponderando los argumentos de las partes y en base al principio de contradicción, al hacer una valoración racional y lógica, si en algún momento se determina de que los argumentos vertidos tanto por la fiscalía como por la defensa, el juez tiene dudas de la probable responsabilidad, me parece que en este estadio procesal esta duda, la única consecuencia que tiene es motivar una investigación complementaria precisamente para llegar al órgano jurisdiccional de una mayor cantidad y o calidad en el material probatorio. Insisto, yo considero que no tendríamos que preocuparnos tanto por un dictado de un auto de vinculación a proceso, si el estándar probatorio es alto o es bajo. No me atrevería a señalar que es mínimo. Que me parece que la inconformidad de algunos operadores jurídicos, de los compañeros postulantes, va en ese sentido, ¿no? De que existen muchos juzgadores que indican al momento de emitir un auto de vinculación a proceso que el estándar probatorio es mínimo. Considero que tampoco es adecuado hacer comparaciones, ya de por sí las comparaciones son malas, pero el hacer una comparación aritmética, o sea, mínimo, medio, máximo, considero que nuestra ciencia no es una ciencia exacta, no podemos hacer ese tipo de comparaciones, únicamente nos basamos en una probabilidad, que no me atrevería a aplicarle un número, una determinada escala, no me atrevería a aplicársela, pero sí considero que este estándar probatorio que se requiere para un auto de vinculación, pues lo único que hace es motivar, este estándar probatorio es menor, sí, al estándar que se utilizaba para un auto de formal prisión y es menor al estándar para el dictado de una sentencia, sí, en razón de que, como ya lo señalé, pues en la sentencia sí se requiere un estándar probatorio que no quede ninguna duda de la culpabilidad del acusado, ¿no? En mi consideración, no se aplica al auto de vinculación a proceso, donde, insisto, esta duda motivaría una investigación complementaria únicamente para llegar al órgano jurisdiccional de mayores datos, de mejor calidad y cantidad. Bien, doctor Aboites. Claro que sí, maestro. Pues de verdad muy, muy específica la información, como decimos, la carnita que buscamos nosotros los postulantes. Y bueno, importantísimo lo que usted menciona, ¿no? Muchas veces nos quedamos con la idea y bueno, pues vemos ahí que algunos compañeros, luego en el Face, conseguí auto de no vinculación, ¿no? Y como si fuera casi, casi una sentencia absolutoria, ¿no? Y pues para nada, no es definitivo, se puede volver en un momento dado a solicitar esta audiencia, entonces pareciera que ya acabamos con la situación, pero no, queda todavía ahí abierta. Esto, lógicamente, de acuerdo a su explicación, maestro, pues abona en la teoría del caso que traigamos, ¿no? Desde que conocemos del asunto, porque como bien lo mencionaba, bueno, puede ser que estemos al contrario, casi, casi gritando, díctame un auto de vinculación, ¿no? ¿Por qué? Porque me quiere una suspensión, porque quiero un abreviado, porque no tengo nada para hacer una defensa, porque la persona, mi defenso realmente fue. Entonces, pues al contrario, en vez de querer evitar que se dicte una auto de vinculación, creo que hasta valdría la pena decir cuando le formulan la imputación, sí, efectivamente yo fui, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque eso daría pie a tener un poquito más ágil la justicia. Sí, Y lo otro que me... Adelante, adelante, maestro. Adelante. Perdóname que lo interrumpa, es que sí No, adelante. quiero comentar respecto a esto que dice. Sí, hay algunos defensores que incluso, pues, toda la audiencia es una defensa pasiva y únicamente esperan el momento de que se dicte el auto de vinculación a proceso para hacer su manifestación, ¿no? Porque creo que sí van por la vía correcta y que al no tener elementos para acreditar, porque este sistema ya no está diseñado para ir a mentir a la audiencia, ¿no? Para ir a aportar Claro. medios de convicción pues falsos, nada más para contrarrestar los medios
que llevó el Ministerio Público, sino que esta estrategia por parte de los defensores es muy buena. Me parece que hay muchos defensores muy capaces y que hacen este tipo de defensa, de estrategia de defensa, ¿no? Te esperan al dictado del auto de vinculación y es ahí cuando hacen su manifestación. Perdóneme, nada más quería hacer esa No, no, acotación. no, 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 al contrario, qué bueno, qué bueno. Y otro que comentaba, maestro, los efectos jurídicos, efectivamente también nos perdemos ahí, ¿no? Porque bueno, pues se está dictando ahora para investigar, antes el auto formal prisión era ya para procesar, para entrar a un juicio. Ahora tenemos esa oportunidad y perdemos de vista el concentrarnos, como bien lo dice, en las medidas cautelares que pudiera ser que dicten a mi cliente un auto de vinculación, pero en libertad, ¿no? Con una medida cautelar que no sea tan grave. Digo, todas causan una afectación finalmente y la mayoría personal a la persona en contra del cual se dicta, ¿no? Pero pues también es importante que esa medida, lógicamente, pues si es la de prisión preventiva justificada y tú logras que no se imponga, pues bueno, tu cliente seguramente va a estar un poquito más tranquilo que estar enfrentando una investigación preso, ¿no? Eso es muy importante. Sobre todo este test de razonabilidad que se utiliza, porque creo que como bien lo dice usted, no hay regla de medición, o sea, no podemos, como una regla de la que utilizamos en las escuelas, del 1 al 30 y dime cuál es el 1, el 2, el 3, cuál utilizas, ¿no? Creo que no hay fórmula, como bien lo dice, para ello, sí la razonabilidad, revisarla, que efectivamente, pues no venga una persona, oye, y te diga, es que me bajaron unos extraterrestres y me robaron, ¿no? Espérate, debe ser algo razonable el hecho que estás planteando, ¿no? Esto, lógicamente, creo yo que tendría que ser la calidad de la información, así sea un solo dato que tengas, pero que sea razonable, creo que te puede llevar a un dictado, ajá, en buenos términos, a un dictado de no vinculación o de vinculación. Es decir, no perder de vista que no es la cantidad, sino es la calidad de esa información. Tendrá, por ejemplo, la fiscalía 20 testigos, policías, víctimas y testigos de los hechos, pero con que tú llegues con una prueba científica, como lo es un video, y llegues y lo muestres en la audiencia, pues lógicamente que la calidad de uno a otro, pues va a contrarrestar, ¿no? Entonces creo que es muy importante no perder de vista esto, maestro. Sí, claro, efectivamente, sí, considero que la calidad en los medios de convicción pues es primordial. No importa el número, efectivamente no importa el número de las pruebas, porque también esa situación, en mi experiencia laboral, no me ha tocado que el Ministerio Público lleve demasiados, no sé si a los demás compañeros tengan esa problemática, pero sí me ha tocado mucho con la contraparte, ¿no? Con la defensa que sí y más cuando solicitan la duplicidad del término constitucional, pues van como con 20 testimoniales, y pues no, esa, ese número de medios de convicción pues no indica que se le tenga que dar valor probatorio. Si con un medio de convicción que me desvirtúe todos los que la representación social indicó, pues con eso es más que suficiente, ¿no? No hay necesidad de exagerar en el número incluso pues el código mismo nos indica, ¿no? Que el juzgador es la única facultad que le da la norma procesal al juzgador, ¿no? En caso de una superabundancia en los medios de convicción, pues el juzgador se puede ahí determinar cuál es el número máximo, ¿no? Pero sí tiene razón, doctor, en esa situación. Espero no haber sido muy enfadoso con esta charla. Espero No, que no, 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 al contrario, maestro, de verdad muy interesante. Y bueno, pues así de simple creo yo como el hecho que nos puso, ¿no? De los olvidados. Sencillo, se reparten funciones, cada quien realiza una tarea, el codominio funcional del hecho y se ponen a delinquir. Aunque uno materialmente sea el que ejecute, pero los otros ya están participando, ¿no? Entonces, creo que así de sencillo y razonable debe de ser un hecho. sí, sí, efectivamente. La conducta es que despegó cada uno de los sujetos, en caso de que sea por medio de la coautoría, pues sí, ¿no? La conducta, porque incluso hay veces que nos manifiestan una coautoría, pero no indican cuál es la función, cuál fue el codominio que realizó la otra persona y de qué manera coadyuvó a la producción del resultado, ¿no? Ese tipo de cositas, pues sí, son las que escapan. Pero Claro tiene que sí. razón, entre más fácil, entre más sintetizado, entre más el lenguaje. Yo, por ejemplo, en esta exposición
traté de tener un lenguaje lo más simple y llano posible, lo más apegado a, no con tecnicismos jurídicos. Espero que se haya cumplido el propósito de mi exposición, espero que sí se haya logrado entender, y pues sí, esa recomendación, que sí, entre más fácil hagamos la actividad que nos corresponde a cada uno de los operadores jurídicos, pues esto marcha de manera más rápida, más pronta, ¿no? Claro que sí, pues finalmente creo que se ha cumplido, maestro, porque este es precisamente el fin que usted ha comentado, por eso abrimos este espacio para que los compañeros, pues bueno, se alleguen de esta información y bueno, pues no vayamos, sobre todo como abogados particulares, a causarles esos dolores de cabeza cuando salen audiencias ustedes y, chin, es defensa privada, oh, va a estar complicado, ¿no? Creo que hay que ubicarnos en nuestro papel. Pues maestro, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por haber venido a este espacio a compartir. Le agradecemos y a la brevedad le haremos llegar su constancia de participación. Doctor, muchísimas gracias, agradezco a todos mis compañeros, no sé si se unieron, pero bueno. Sí, ahí andaba, por ahí andaba Lalo Jasso. Los comentarios previos a la exposición, híjole, bueno, pues se los agradezco a todos, de verdad. No se preocupe, al contrario. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que me hicieron el favor de escucharme. Muchas gracias, Marlene Al Corona. contrario, maestro, estamos para servirle. Buena tarde. Gracias, hasta luego.